El Consejo Nacional Electoral realizará conteo rápido en la consulta popular del 21 de abril. Sin embargo, se estima que el domingo se tenga ya una tendencia oficial a las 10:30 de la noche. Con 4 votos a favor y una abstención, el Consejo Nacional Electoral decidió que en esta consulta popular se realizará conteo rápido. Las muestras se tomarán en 2.499 juntas receptoras del voto y los resultados preliminares se conocerán a partir de las 20 horas. Primero, los miembros de juntas receptoras del voto tienen que terminar el escrutinio, tienen que llenar el acta y con los valores de esa acta se llena el formulario. Pero podremos ya sacar a la opinión pública, a la ciudadanía, unos datos preliminares entre 8:30 de la noche. Lo que sí está definido es que este proceso no requerirá de recursos adicionales. Porque es el software propio, nuestros técnicos, se está capacitando a los coordinadores de mesa para que realicen la transmisión a través de un formulario. Sin embargo, hay consejeros que lo cuestionan por el factor tiempo, pues esta herramienta se intentó aplicar en las elecciones de 2023, pero no se aprobó. Casi tenían un mes. Ahora tienen 4 días. Tuvieron más de 60 días para organizar este proceso electoral y recién ayer usted dispone. En cuanto a los resultados oficiales, se estima que la tendencia se empiece a marcar a partir de las 22 horas, pues los miembros de las juntas deben contabilizar todas las preguntas antes de llenar las actas. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las preguntas van a empezar a alimentar cuántos votos sacaron. El CNE insiste en el pedido de que ese día se garantice la luz eléctrica al menos a partir de las 17 horas, para que no haya contratiempos en el conteo de votos. Se cumple el 7º día del juicio que afronta Carlos Pollitt en Miami, Estados Unidos. Esta vez, como testigo del Departamento de Justicia de ese país, compareció el empresario de seguros Diego Sánchez. Se desarrolló hoy el 7º día del juicio en contra del excontralor Carlos Pollitt por lavado de activos. Escuchamos durante la jornada de la mañana al empresario Diego Sánchez. Es un empresario de los reaseguros que trabaja en Ecuador y que admitió haber pagado unos $700,000 en sobornos a Carlos Pollitt y al ex superintendente de bancos Pedro Solines para mantener contratos con Seguros Sucre. Es el penúltimo testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Con el gobierno de ese país tiene un acuerdo de no procesamiento. Es el empresario Diego Sánchez, quien durante el correísmo obtuvo contratos de reaseguros por $40,3 millones. En 2013 aseguró haber estado preocupado por la continuidad de sus contratos con Seguros Sucre, pues entonces Juan Javier Rivas había asumido la dirección de la aseguradora estatal y varios de estos habían sido cancelados. Sánchez cuenta que se reunió con el excontralor Carlos Pollitt y el entonces superintendente de bancos Pedro Solines, que en este caso actuará como testigo en favor del excontralor. Ambos le habían ofrecido un acercamiento con Rivas para que pueda mantener sus contratos y así fue. Por el favor, contó Sánchez, Solines le habría solicitado un pago de un poco más de $700,000. Repartidos así, $250,000 para él y $510,000 para el excontralor. Este monto corresponde al 30% de las primas que había recuperado, que sumaban un poco más de $2 millones. La Fiscalía estadounidense demostró que el pago al excontralor se hizo a finales de 2015, a través de una empresa de su hijo John Pollitt, mecanismo utilizado en diferentes ocasiones. En el interrogatorio de Fiscalía se expusieron audios de conversaciones que datan de 2020 entre Sánchez y Pollitt, en el que ambos se mostraban preocupados por los acuerdos de cooperación con Estados Unidos que habían conseguido Juan Javier Rivas y Raúl de la Torre, porque, en sus términos, estaban empezando a cantar. El gobierno nacional anunció 3 medidas para responder a la crisis energética, entre ellas que se incluya la suspensión de la jornada laboral este jueves y viernes. El gobierno nacional, a través de un comunicado emitido hace unas horas nada más, emitió unas 3 opciones, 3 alternativas, 3 medidas para hacerle frente a esta crisis energética. La primera es la que ya sabíamos que desde ayer ya se comentó y que comentó el presidente de la República sobre solventar el 50% de la factura eléctrica del mes de abril en todos los hogares ecuatorianos. La segunda, que es también la que ha causado
conmoción de cierta manera entre los ecuatorianos debido a que ha sido bastante rápida, que es decretar la suspensión de la jornada laboral los días jueves 18 y viernes 19 de abril del 2024. Los sectores estratégicos del gobierno estarán operativos y enfocados al 100% en la tarea de la resolución de la crisis energética, y también dice que durante estos días se van a efectuar estos mantenimientos en las plantas eléctricas, lo que implica los racionamientos energéticos en horarios determinados inamovibles, que según este comunicado serán informados desde hoy a las 17 horas mediante la página del Ministerio de Energía. Es importante mencionar que esto sobre la suspensión de la jornada laboral se ampara en un decreto del presidente de la República, Daniel Noboa, el decreto 226, en el que señala evidentemente que tanto el día de mañana como el día viernes esta jornada se suspende tanto para el sector privado como para el sector público, y por ende también ya ha mencionado, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que las clases han sido suspendidas durante estos 2 días. Para el sector público, sin embargo, se ha mencionado que esta será una jornada recuperable, es decir, que durante los siguientes días van a tener que trabajar 1 hora adicional para poder recuperar por estos 2 días que se ha decretado esta suspensión de la jornada laboral. Ahora les contamos que la Asamblea pedirá información sobre la crisis energética a las autoridades luego de la consulta popular. Así lo anunció el presidente legislativo Henry Kronfle. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, anunció que luego de la consulta popular, es decir, de este domingo, solicitará información a las autoridades respectivas del gobierno sobre los apagones y las decisiones que se han tomado al respecto para que la Asamblea tome cartas en el asunto. Una vez que se estabilice el ministerio, que pase la consulta popular, tendremos que hacer las gestiones como Asamblea Nacional justamente para que con transparencia se nos indique cuál es la situación del parque de generación energético en el país, cuáles son las medidas que se van a tomar. Y bien, por otro lado, contarles que el mismo presidente Henry Kronfle dijo que hay un acuerdo entre las bancadas legislativas para priorizar la agenda y no los intereses políticos o partidistas aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, que todas las bancadas de las diferentes fuerzas están de acuerdo. No sobreponer las diferencias políticas e ideológicas sobre el trabajo legislativo es el acuerdo al que llegó el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, con los jefes de todas las bancadas, tras lo ocurrido en la Comisión de Relaciones Internacionales y la ruptura del acuerdo del gobierno y el correísmo. He reunido a los jefes de bancada en el estrado de la presidencia para conversar con todos, para hacerles con transparencia saber la situación que se está viviendo, para pedirles cordura, para pedirles, por favor, conciencia. Esta asamblea está para resolver los problemas de la gente y no para estar debatiendo los problemas ideológicos entre los partidos políticos. Se trata de un acuerdo que permitirá que al Pleno lleguen leyes que sean aprobadas sin alterar la agenda legislativa. Todos lo aceptaron, dice Vicente Tallano, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano. Con las diferencias políticas e ideológicas no pueden estar sobre darle soluciones desde la Asamblea al país. Y hay una agenda de trabajo aprobada en el mes de diciembre del año 2023 que necesariamente tiene que cumplirse. En Construye explican que esta reunión propiciada por el presidente fue saludable para evitar que los desacuerdos le quiten espacio a los temas como la inseguridad, la salud y el trabajo. Priorizar estas leyes y que los temas políticos no se traten, sino más bien sean esos a nivel externo. Incluso la Revolución Ciudadana estuvo de acuerdo. Nosotros vamos a trabajar en función de los derechos de los ecuatorianos. Este llamado a la cordura, según Kronfle, lo hizo también en el CAL. Ahora nos vamos al Ministerio de Energía, pues la emergencia en el sector eléctrico durará 60 días y desde esa cartera de Estado se anuncian acciones para la compra y generación de energía. Además, se registran despidos. Que hay bastante movimiento aquí en los exteriores del Ministerio de Energía, y es que en el interior se encuentra reunido el ministro encargado Roberto Luque con los diferentes gerentes de las empresas de distribución de energía. Más temprano, en cambio, ellos estuvieron en el Palacio de Gobierno tomando algunas decisiones. Y la primera del ministro encargado fue exigir la renuncia a todos los funcionarios del nivel jerárquico superior. Además, en el transcurso de la mañana, el gobierno informó que presentaron ya la denuncia ante la Fiscalía en contra de 22 funcionarios por presunto sabotaje, tema que fue mencionado ayer por el primer mandatario. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana.
Eso lo hemos tomado como decisión. Poco duraron las intenciones del presidente Daniel Noboa de terminar con los apagones. La madrugada de este miércoles, el Ministerio de Energía publicó este comunicado disponiendo que se mantengan los cortes de luz. La situación no solo que no logró ser controlada como pensaba el primer mandatario, sino que empeoró. Los cortes pasaron de 3 horas a 5 horas y media. Y en algunas provincias como Tungurahua, por ejemplo, los apagones se extenderán incluso hasta por 8 horas. En las calles de Quito, esa decisión se sintió con fuerza desde las 5 horas con 30 minutos y se agudizó en las horas de mayor tránsito vehicular por el caos que genera no tener semáforos. Los dueños de negocios preocupados, pues de las 8 horas laborales solo podrán trabajar con normalidad 3. Y a eso suman que no hay certezas de lo que ocurrirá en los próximos días. Esa no fue la única medida. El ministro encargado Roberto Luque solicitó además la renuncia de todos los funcionarios de nivel jerárquico superior del Ministerio de Energía, quienes de forma obligatoria deberán entregar sus puestos este mismo miércoles. Y en medio de la crisis energética, el presidente Daniel Noboa decretó que su hombre de confianza, Michel Sensi Contuji, actual secretario del Centro de Inteligencia Estratégica CIES, sea su delegado permanente en la Corporación Nacional de Electricidad CENEL, así como en la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC y en la empresa pública Flopec. Analistas en materia energética aportan con alternativas para salir de la crisis eléctrica que atraviesa el país. Una de ellas es acabar con la corrupción que existe en los diferentes niveles del sistema. Que hay muchas soluciones, pero la principal para el analista en materia energética, Jorge Luis Hidalgo, está en poder recaudar más recursos económicos y para ello, afirma, hay que mirar hacia el sector minero, que actualmente mantiene una tarifa subsidiada de 5 centavos. Estos subsidios son torpes en un sector que además está con récords de precios a nivel internacional, por ejemplo de oro. Entonces no son sectores que necesitan. A nivel de provincia, Sucumbíos y Zamora Chinchipe lideran el mayor consumo per cápita de energía. Zamora Chinchipe, por ejemplo, presenta un consumo de 6.326 kilovatios por habitantes. En esta provincia se atienden las cargas de las minas Fruta del Norte. Es posible, y habría que comprobarlo y transparentarlo, que por falta de recursos no se haya realizado el mantenimiento de ciertas centrales, o se haya diferido el mantenimiento de ciertas centrales. De igual manera, el exministro de Energía, Iván Rodríguez, señala como punto a tomar en cuenta en este proceso de mejoras, erradicar la corrupción que existe en los diferentes niveles. No se sabe nada de alguien que haya cometido un acto de corrupción y sin embargo todo el mundo sabe que la gente pide dinero, que no hay... que el peaje es lo más normal en el sector eléctrico. Por su parte, Hidalgo hace hincapié en los contratos de los importadores de combustible, que a su criterio se han beneficiado al no concretarse la licitación del Campo Amistad. Ahí tiene el caso, por ejemplo, de la empresa Trafigura, que en delaciones de cortes internacionales, el señor Nielsen Arias confirma que le dieron sobornos a esta empresa. Y es la empresa que más ha ganado este año licitaciones de importación de combustibles, de diésel. Terminado con esto, Hidalgo asegura que Ecuador tendría hasta mayores posibilidades de mejorar su producción de gas natural. Y precisamente el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, dispuso la remoción de decenas de funcionarios que se suman a la salida de Andrea Robo de la cartera de Estado. Esto demuestra que la crisis ha tocado fondo. Era insostenible. La hidroeléctrica Mazar ha dejado de funcionar. Hasta este martes la presa operaba por debajo de la cota mínima con el riesgo de un problema mayor con las turbinas y esto ha obligado a paralizar su funcionamiento. De este embalse se alimentan también Paute, Molino y Sopladora, pero nadie había advertido de la gravedad y por ello la emergencia. Por ello se investiga puertas adentro de un ministerio que en 5 meses no evitó el colapso. Por eso ha habido conflictos entre SENACE, SELEC y el ministerio, cuando han puesto y existen esas cartas en las que han puesto advirtiendo que hay que tomar medidas. El presidente Noboa cree que los responsables están dentro, no solo en el ministerio, sino en SELEC, CENEL y las distribuidoras. En cada una de las direcciones, los procesos de contratación o mantenimiento de infraestructura se pararon. Por ello, 14 gerentes de las unidades de negocio, 7 asesores y 9 directores han sido removidos de sus cargos por disposición del ministro de Energía encargado Roberto Luque Núquez. Casi 5 meses de gestión y el gobierno se desayuna que en el sector eléctrico hay una implosión. La crisis no está únicamente en la falta de lluvias y hay evidencia para pensar mal.
Por ejemplo, el colapso de Paute operando al mínimo. No se concretaron mantenimientos de turbinas a gas, no se concretó la generación de emergencia o no se suscribieron contratos para el sistema de transmisión. El gobierno ha responsabilizado a la ministra saliente Andrea Arrobo, su viceministro de Electricidad, autoridades de CENEL, director de producción, de generación, autoridades de la Agencia de Regulación y otros. Cerca de una treintena de funcionarios que por ineficiencia o negligencia nos llevaron hasta aquí.